Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Qué gusto saludarle como siempre. Buenas tardes, bienvenido. Pues mi querido Hugo, buenas tardes. Bueno, en el confinamiento hace uno ejercicios de memoria, de recuerdos. Dicen que los viejos tenemos los ojos en la nuca, vemos mucho hacia el pasado. Y recordé allá por 1972, se iniciaba el gobierno de Luis Echeverría y había la necesidad de revitalizar la ideología, la doctrina, los sustentos teóricos del PRI. Y hubo un gran evento, había discursos y discursos, ahí estaba yo como delegado por Tabasco. Y de repente escuché un discurso que hacía reflexiones históricas, consideraciones filosóficas, sustentando muy bien sus ideas, y era don Jesús Reyes Heroles, que sostuvo una idea que me agradó mucho y que la recuerdo, diciendo que se le criticaba al PRI de que hubiera una clase política, pero que todos los sistemas políticos, que todos los países, que todas las naciones en toda la historia siempre han tenido una clase política. Es imprescindible que haya una clase política. Entonces, esta es mi primera reflexión. La segunda reflexión, en alguna ocasión escuché que en el infierno están los peores profesionistas, para que los que ahí están pagando sus pecados sufran más. Entonces los periodistas son rusos, los toreros son suecos, los cocineros son ingleses, los policías son españoles, los militares son italianos y los políticos somos latinoamericanos, para que ahí verdaderamente sientan el sufrimiento de ser mal gobernados. Y esa sería la segunda reflexión. Y la tercera reflexión, me gustó mucho esta idea que acaba de externar el Papa Francisco, un poco ya incurriendo en temas políticos. La democracia es compleja, mientras el autoritarismo es expeditivo, o sea, rápido. Las promesas fáciles, propuestas por los populistas se muestran atrayentes. Por el consumismo, el cansancio y el malestar conducen a una suerte de escepticismo democrático. Y eso es lo que tenemos hoy en el mundo, un gran escepticismo democrático. Por eso insisto que ya arrancamos el proceso prácticamente al 24, la necesidad de en Tabasco hacer un ejercicio de vincular cultura y política, y acudí a varios tabasqueños, porque sí podemos hablar de que hay una tabasqueñidad. ¿A qué me refiero con esto? De que tenemos peculiaridades los tabasqueños, como la tienen los yucatecos, los campechanos, tampoco somos excepcionales a las características. Pero algo que nos distingue. Pero hay algo que nos distingue, y todos los que yo he estudiado, por ejemplo, Manuel R. Mora dice algo: la decencia como institución inviolable. Es tiempo ya de acabar definitivamente con el bárbaro divorcio entre la cultura y la política que tantos perjuicios ha causado a nuestra existencia. Esa dosis de decencia que debe tener la política. Enrique Canudas dice: no solo los ríos se desbordan en Tabasco, psíquicamente ante cada proceso electoral, y estos eran más continuos que las lluvias, se produce un terrible desbordamiento de pasiones y venganzas políticas. Noé de la Flor, que fue gobernador, un poeta, un hombre culto, en Tabasco no existe ni remotamente ni una vida ni una información intelectual. Casi todo entre nosotros es instintivo, nace de la sensibilidad.
Francisco J. Santamaría hablaba de democracia mestiza, o sea, ingredientes que estimulaban la participación política, pero a su vez actitudes autoritarias y demagógicas. Carlos Alberto Madrazo decía: en Tabasco es fácil prender hogueras, lo difícil es apagarlas. Creo que ya lo he dicho aquí en algún programa contigo. ¿A qué me lleva todo esto? Las tres primeras reflexiones, o sea, la de Reyes Heroles, la anécdota del infierno con los malos políticos, la cita del Papa Francisco y lo que han dicho los tabasqueños de cómo estamos, y que definitivamente, sí insisto, y no lo digo como ofensa ni agresividad, sino como crítica, que sí hay un abismo, una separación de cultura y política. Y creo que eso nos daña, porque la democracia requiere de valores, requiere de principios, y eso es una cultura. La cultura son hábitos, son rutinas, son lo que se va aprendiendo a base de muchas generaciones y que nos va dando características, carácter. El carácter viene del ethos y ethos es ética. Entonces yo sí quise hacer esta reflexión porque ya arrancamos el proceso hacia el 24. Ojalá y eso que dice don Manuel R. Mora de la decencia como un elemento indispensable de la política sea lo que nos caracterice de aquí hasta el final, y no el clásico conflicto, la típica descalificación, la confrontación desbordada, el encono, el deseo de la venganza o de ventilar querellas personales en algo que le compete a toda la comunidad. Fíjese que ahorita que nos citaba toda esta serie de características, yo pensé que me iba a dar elementos a destacar, no carencias. Porque esto es estar divorciado de la cultura, es una carencia. Sí. Si estuviéramos pensando en positivo, hablaríamos de matrimonio de la cultura, sí, con sí. la política, ¿no? Desbordamiento de pasiones, lo positivo sería el control de esas pasiones, ¿no? ¿De verdad no tenemos políticos que tengan cualidades más marcadas que los defectos? Bueno, desde luego. No, pero ahorita. Hay sus excepciones. Yo sí creo que estamos atravesando con todo, y que aquí he dicho que Tabasco vive el momento estelar en su vida política por la cantidad de tabasqueños que están en el escenario nacional. Pero sí creo que con contadas excepciones no podríamos poner ejemplos de gente que estén asumiendo plenamente sus deberes y sirviendo a la comunidad. Con todo respeto, con todo respeto. ¿Tenemos algún político intelectual en estos momentos? Ay, caray, me la pones difícil, mi querido Hugo. Un político intelectual en estos momentos. Adán Augusto tiene una profesión, tiene estudios en el extranjero. Yolanda Osuna es una mujer preparada, es una mujer culta, es una mujer con sensibilidad. Sí diría yo que es una mujer que encaja en eso que tú dices. Soraya Pérez creo que también es una mujer preparada, es una mujer que tiene su cultura, y ya de ahí me resbalo. Manuel Andrade es un buen abogado. ¿Pero podría encajar en algunas de esas que nos ha dado hoy? Sí, podría encajar también, desde luego. Guillermo Narváez, como rector, también es un hombre preparado. De los que están en activo, porque te podría yo mencionar a muchos que están retirados, pero que tienen una formación humanista, que tienen una formación política sólida. Si hablamos de que es la época de esplendor de los políticos tabasqueños en la escena nacional, ¿cómo lo definimos en lo local? Me refiero al esplendor por el número, no porque sean... Por la cantidad, no por la calidad. Así es. ¿Te refieres a la localidad, sí, en el estado? En el estado, pues sinceramente, Hugo, me la pones difícil, no veo políticos.
sí veo a gente, por ejemplo, que está fuera de la política. Por ejemplo, veo a un Eberto Taracena, que es un hombre preparado, que es un hombre que fue un buen diputado, que es su madrazo, Carlos Francisco Dagdú, que es un catedrático. Tiempos, licenciado. Pero sí, yo diría que si hay una crisis, sí me pones en un aprieto, pero sí diría yo que hay una crisis definitivamente entre la cultura y la política. Y ahora, ¿y quién es el responsable de eso? Porque a lo mejor las generaciones que ya van de salida políticamente hablando no cumplieron con formar nuevos valores. Sí, es muy buena tu pregunta. Yo sí creo que la política a veces es cíclica. O sea, tiene sus ciclos. Por ejemplo, el periodo de Noé de la Flor Casanova y Santa María. Fueron 10 años de una política de civilidad. Fueron 2 hombres preparados, cultos. Madrazo fue un hombre preparado, fue un hombre culto junto con Manuel Mora. Mario Trujillo fue un hombre preparado. González Pedrero, ni se diga, también hubo una política cultural. De ahí yo siempre he dicho que hemos iniciado un proceso de una fuerte confrontación, de una fuerte... De pasiones desbordadas. De pasiones desbordadas y de una política de baja calidad. Inclusive lo podremos medir hasta por el tipo de discurso político. El discurso político que no se recuerda es que no convenció. Si a ti te convence un discurso, tú lo recuerdas. Cuando a mí me dicen, hiciste un buen discurso, y le dije, ¿qué dije? Y me dice, pues no recuerdo qué dijiste, bueno, pues me están engañando, porque el discurso tiene que ser recordado. Yo te diría que estamos recordando de los discursos políticos recientes. Frases de Andrés Manuel muy trilladas, muy superficiales. Yo no veo en Andrés Manuel reflexiones serias, profundas, lo digo también con todo respeto. Por el contrario, la comunicación que Andrés Manuel establece con su pueblo, con su gente, con sus partidarios, es casi te diría yo del típico populismo, a veces muy primitiva. Sí, definitivamente tenemos que concluir que hay una crisis entre la cultura y la política en Tabasco en estos tiempos. Una cosa más, a propósito de tabasqueños y del ámbito nacional, se ha reunido ya Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, con Santiago Krill, el panista, su compañero de partido, ¿no? Bueno, a mí me hubiera gustado más una reunión a nivel de presidente, porque Santiago Krill envía una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos fueron amigos en un tiempo. Ahí estamos viendo la imagen, contentos, los dos se ven. Sí, bueno, pues la plática tenía que ser así. Adán es un hombre muy negociador, muy cordial, muy sencillo. Krill es un hombre negociador, fue secretario de Gobernación, los dos fueron secretarios de Gobernación, pero sí quiero decirte que Santiago Krill apoyó a Andrés Manuel, si no mal recuerdo, cuando las famosas cajas allá en el 95, en el 95, allá por junio, Santiago Krill, Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinchetti. Yo creo que en recuerdo de ese gesto de Santiago Krill, debió haber habido del presidente un diálogo al más alto nivel. Pero bueno, abrió una puerta. Que López Obrador recibiera a Santiago. O a Marco Cortés y reunirse con los líderes. La política es diálogo. La política es entendimiento, la política es sumar voluntades. O sea, ya el hecho de que el presidente ante una solicitud de audiencia la delegue en el secretario de Gobernación, pues desde mi punto de vista está reflejando cierto desprecio. Pero es el encargado de la política interna. El que ve con los partidos políticos, el diálogo, esto, ¿no? Pero si tú ves los antecedentes de los presidentes recientes, hubo mucho diálogo. Hubo mucho diálogo. Tú no le puedes criticar a Vicente Fox, a Felipe Calderón, al mismo Peña Nieto, bueno, Salinas de Gortari, salvo con el PRD, porque allá había un abismo, con todo y que sí se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas, nada más que lo hicieron, como suele decirse, en lo oscurito. Pero, y que se supo años después. Y se supo años después. Pero yo sí creo que no debemos rechazar, y el presidente creo que no es conveniente, no es una buena señal al pueblo de México que delegue en un colaborador el diálogo con un partido de oposición.
Bueno, pues ahí vamos a estar atentos a lo que publiquen en detalles, ¿no? Porque también es interesante saber efectivamente de qué hablaron. Mire, el contacto directo, yo he leído mucho, por ejemplo, son las reuniones en las cumbres, que estas se iniciaron, bueno, desde Napoleón se reunía con el zar en Rusia, y cuántos diálogos hubo después, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunían Stalin, Churchill, Roosevelt. Siempre la reunión entre líderes permite un mayor acercamiento. La reunión personal, el trato personal es sumamente importante, la comunicación personal. Por ejemplo, te puedo mencionar que Helmut Kohl de Alemania y Mitterrand de Francia llegaron a tener una amistad entrañable, siendo de ideologías tan diferentes. Kohl era demócrata cristiano y Mitterrand era socialista, y hicieron una amistad entrañable. O Felipe González y Gorbachov, por ejemplo, o Felipe González y Aznar dentro del mismo partido, dentro del mismo país. Yo creo que los diálogos son fundamentales, la cercanía personal es fundamental. Tal vez la campeona en eso sea Angela Merkel, ¿eh? ¿Cree usted que se vaya a dar otra reunión? Pues yo no sé si con el mismo secretario de Gobernación, con los otros panistas, Marco Cortés, con otros integrantes de este frente que tienen. ¿Cree que se vaya a dar? Yo confío que sí. Yo mismo he tenido diálogos muy frecuentes con Adán. ¿Ahora que es secretario de Gobernación? No, como secretario de Gobernación nos hemos mandado mensajes de saludos, de los pésames por los seres queridos que ha perdido Adán, pero yo sí creo que la reunión personal rompe muchas barreras. El trato directo rompe muchas barreras, y creo que hubiera sido un buen gesto de Andrés Manuel, un diálogo directo con dirigentes, porque creo que estamos yendo a un proceso que ojalá y me equivoque, Hugo, por eso todas mis reflexiones anteriores, pero sí percibo que vamos rumbo a un choque de trenes, vamos rumbo a una confrontación sumamente grave que va a dañar al país, y que en las mañaneras, pues de lo que distingue al señor presidente son las descalificaciones, los insultos, las agresiones. Inclusive Mauricio Merino le acaba de responder, un investigador del CIDE, un magnífico intelectual, tengo el gusto de conocerlo, él trabajó aquí en el tiempo de González Pedrero, y le contestó en forma muy valiente, diciéndole la serie de contradicciones y de mentiras inclusive que han salido de la presidencia y que están profundizando. Yo creo esa que crisis. Y si vamos rumbo a un proceso hacia el 24, pues en lugar de que un pueblo se sume, que es la característica de los líderes, si tú ves a los grandes líderes, son los que han unido a su pueblo, no los que lo han dividido. Eso es evidente. Entonces, ojalá y si haya un cambio de actitud en el presidente, y sentarse a dialogar, hombre, no se pierde nada. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hugo, como siempre, muchas gracias. Muy buenas tus preguntas, y me permitiste leer mis notas y mis reflexiones que hago en el confinamiento. Y ver a sus amigos reunirse también. Y hasta me los pusiste para enviarles un abrazo desde aquí. Para que los vea de cerquita. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Así es, Hugo. Vamos a la pausa que sigue.